renuncia. ¿Y usted piensa que Ahí el empleado del correo fue el que llenó toda la documentación. ¿Y usted piensa que la empleada es oportunista? ¿Está siendo oportunista buscando Mire, algo económico? entre lo que decía y lo que acaba de decir, que lo he leído esta mañana, que me ha llamado la atención el cambio que se ha producido en ella, dice que a ella no le interesa el dinero, que solamente le interesa la ofensa que se le ha inferido. Ha producido un cambio. ¿Por qué? Porque de pronto tomó conocimiento, lógicamente, a través de su abogado, de todas estas situaciones que envenenaban la vida de estas dos personas en ese lugar, sin gritos, sin violencia, sin intimidación, sin agresiones, pero era un cuadro de temor. Ahora, doctor, ¿y por qué el fiscal no espera reunir todas estas pruebas y verificar antes de condenar a una persona o imputar a una persona? El fiscal debe considerar, yo no soy el fiscal, yo no soy ni fiscal, ni policía, ni juez, yo soy abogado defensor. Él tiene una representación mental y yo tengo una representación mental diferente. Él ha pensado que con la repetición que la mujer ha hecho de la denuncia, que no ha variado en sus aspectos centrales en ninguna de las personas a las cuales les ha transmitido o comunicado, que eso es suficiente. Claro, no la ha condenado, la ha imputado. Sí, bueno, pero podría estar presa, podría estar en Bowen. La ha imputado y la detuvo. Inmediatamente, la primera noche, estuvo en una comisaría en la unidad judicial del Chateau y de allí fue pasada a la UCA. Al día siguiente, nosotros llevamos toda la documentación que acreditaba, entre otras cosas, que era la madre de una criatura de 2 años y medio, y la ley en esos casos en favor de los niños, no en favor del acusado, establece que pueden permanecer en su domicilio. Este es el motivo por el cual hoy, está solamente privada de su libertad en detención su domiciliaria, en el carácter de detenida. Y dentro de 10 días, o menos, el fiscal tiene que decidir, le dicto la prisión preventiva porque considero que es presuntamente responsable, o la libero, con la prueba que ha reunido. Esta prueba de la pericia psicológica va a ser muy importante para saber cuál es el universo mental del acusado. De todo esto se debieron haber ocupado los periodistas que compraron la versión de la denunciante y la del fiscal. Es decir, cuando hablan con un fiscal, salvo cuando el fiscal después es acusado y llevado a un jury de enjuiciamiento y destituido, hasta ese momento los fiscales y jueces gozan de la máxima reputación y su palabra para esos periodistas es santa. No se les ocurre investigar, dudar, poner en tela de juicio, hacerse preguntas, interrogantes. Yo los invito a esos periodistas a que no usen su poder para transformar un hecho de denuncia en una condena, porque a esta chica le han destruido, a mi defendida, le han destruido la vida, con la revelación de su identidad primero y con la naturaleza de la imputación después. Ayer hubo una manifestación en tribunales convocada por el sindicato, no fue nadie, no tienen poder de convocatoria. Eran 10 personas, no sé, había 2 o 3 tipos que no sé qué papel hacían allí. Desde el sindicato dijeron los titulares que tienen muchas denuncias de este tipo, pero que justamente no salen a la luz porque no tienen quien las defienda, quien lleve adelante este tipo de situaciones. El sindicato no puede decir que tienen muchas denuncias y que no las transmiten, ni las trasladan, ni las hacen conocer, sino que tienen la obligación de comunicarlas y de llevarlas a la justicia. En este caso alguien tomó la decisión de llevarlo a la justicia y se encontraron con un fiscal que terminó convencido y creyendo. La creencia de él yo no la comparto. Ahora, no quiero entrar en discusión con el fiscal, él lo va a discutir. Pero acá... conmigo. Ahora, la conclusión como ciudadano, hablo en el caso personal, creo que compartimos, la conclusión de que si una sucesión de relatos alcanza para estar preso,
eso me genera en lo personal una inseguridad jurídica. Mire, yo voy a ir, absoluta. voy a ir a una dependencia pública. Voy a hacer una gestión. Voy a decir que el hombre de la oficina o de donde sea me solicitó una suma de dinero, sin que nadie lo haya visto. Salgo de ahí, encuentro a un amigo en la calle y le digo, che, vos sabés que acabo de ser coimeado ahí en la oficina del banco o de renta o de la oficina que sea. Inmediatamente después voy a la otra cuadra y le comunico a otro amigo. Y a la noche le comunico a un cuarto amigo. Voy y hago la denuncia, el fiscal lo lee y dice, no, a ese tipo le comentó a todo el mundo, el hecho debe ser verdad. Lo toman en el empleo y se lo llevan a la cárcel. Así es lo más fácil del mundo. Bueno, por eso yo insisto en comparar el caso con el de la enfermera del Rawson. Eso, muy porque bien, pasó lo mismo, no sé si el fiscal no era el mismo, o si no recuerdo quién era el fiscal, era el mismo pero fiscal. digo, si los fiscales están actuando de esta manera, digo, porque después la liberaron a la enfermera, pero se comió 2 semanas o 3 presa en porque base... estuvo en autoridad porque hubo un muerto. Sí, claro, pero se comió en prisión un montón de días en base a relatos Pero nada más. en base a relatos, pero le quiero aclarar que eso mismo que usted está refiriendo, que lo ha traído a colación, afortunadamente, a ese caso, hay muchos otros, centenares de casos, que son iguales, en los que las personas revelan cosas a sus allegados, a sus amigos, a sus familiares, y que los empleados, finalmente, de la justicia dicen, no, eso no tiene fundamento, no tiene sentido de seguir así, le hacen saber, los empleados son los que toman las declaraciones cuando no trabajan a código, cuando no están en sus reivindicaciones como trabajadores judiciales, y le hacen saber al fiscal, porque el fiscal no puede conocer a todas las personas, y el fiscal toma la decisión de liberarlos. Por eso dicen, muchos entran por una puerta y salen por la otra. Es así porque no hay nada más que palabras. Cuando alguien quiere perjudicar a otro, va y le pone al otro, en la conducta del otro, todo tipo de acciones o de actitudes o de comportamientos que son de los que lastiman y hieren la sensibilidad de la gente. Por eso acá la gente ha reaccionado con lo que han dicho algunos medios de comunicación, que no han tenido ni siquiera diríamos, la atención, meramente la atención, la curiosidad de saber qué pienso yo, que soy el defensor, que conozco el expediente y que ellos no lo conocen. Además el escenario, me parece el escenario en un programa como este que tiene tanta cantidad impresionante de audiencia y en este momento gente que está mirando con su empleada, digo, me parece que el mensaje es muy perjudicial, muy pernicioso para la sociedad. Si 2 personas en un lugar, una la acusa a la otra y la otra va preso en 20 minutos, me parece que el mensaje es peligrosísimo desde el punto de vista jurídico. No solamente peligroso, es destructivo Eso. de la condición humana. Así es. Y de no mediar, como se dijo aquí, la existencia de un niño de 2 años y medio, esa persona se encontraría hoy privada de su libertad en un establecimiento carcelario, porque el fiscal se ha convencido, porque fue rápidamente transmitida esta versión de lo que le había sucedido a la dueña de la pensión donde vivía. Y es aquí que el novio que se le descubrió a la empleada es el sobrino del dueño de la pensión. Entonces empieza a atarse cabo. Pero ahora, doctor, pienso por ejemplo, si una empleada doméstica o en el caso de esta empleada le sucedió realmente eso, también es muy difícil tener pruebas, a menos que adentro de la casa haya una cámara. Digo, si los patrones maltratan a las empleadas domésticas, ¿cómo hace la empleada para defenderse? Estoy en contra de porque no tiene estoy en contra pruebas. de todo maltrato, de toda desconsideración, de toda falta de respeto al que trabaja, que debe ser respetado en sus valores humanos y laborales. Pero cuidado, que hay muchas situaciones de tensión en el interior de los hogares con la presencia de personas que manejan valores y conceptos diferentes. Aquí está la guardia, aquí están los trabajadores de la reserva, o sea, del country. Aquí está, si hay o no hay una cámara en la oficina de correo. Aquí está o no la posibilidad de que un empleado de correo recuerde que alguien fue a ese lugar y tenía un estado de alteración, por ejemplo. Dice la defensa que va a pedir la filmación. Está todo pedido, no hay nada. Ahora, el día que haya algo que sea desfavorable a lo que yo sostengo, con toda hidalguía voy a tener que reconocer lo contrario, porque yo me resigno
solamente frente a la prueba. Es decir, hoy para usted no hay pruebas que no hay elemento de prueba. Hay esa repetición que parece que un relato se ha multiplicado, pero es siempre el mismo y único relato. Y sobre eso hay abundante jurisprudencia. Lo convenció el fiscal. Se ha equivocado el fiscal. Yo quiero agregar una cosita. Conozco de muchos casos donde los empleadores maltratan a sus trabajadoras, ¿no? ¿Verdad? Eso es cierto. Tal vez este no sea el caso, pero existe. No, que claro, nunca, a eso yo me acá en refería. la denuncia no dice no dice la empleada que haya sido maltratada jamás, nunca antes, sino todo está ceñido, subordinado y referido al hecho que con motivo de la desaparición de una suma de dinero se la hizo del lugar, etcétera, y se le obligó luego claro, a hacer pero todo doctor, a lo que se refiere Lagarto, y que justamente a eso iba yo, olvidándonos de este caso, ¿cómo hace una empleada doméstica que vive en el interior de una casa en la que por supuesto está más indefensa porque los otros son en mayor número, digamos, la familia? ¿Cómo hace para conseguir ¿cómo pruebas? hace para tener pruebas? Tendría que vivir con una cámara grabando. Sí. Bueno, hoy está hay muy medios indefensa al ahí alcance de las adentro. personas para conseguir esas pruebas. Hoy hay registros mediante aparatos que están al alcance de las personas más humildes, incluso de las menos dotadas técnicamente para conseguirlo. Luego, el de comunicar a terceros que trabajan en las proximidades, ir creando un cuadro de convicción, no con una finalidad determinada, sino revelando la angustia, el dejar de concurrir al lugar. Al contrario, hacía años que concurría al lugar una persona que se encontraba en estado de trabajadora blanqueada, con los sueldos correspondientes, etcétera, y si tiene algún malestar, algún conflicto, sí puede ir creando un cuadro probatorio que después haga creíble el relato relevante final. Pero ¿Una grabación o una filmación puede servir como prueba en estos casos? ¿Se toma como una prueba? Grabación, llamadas telefónicas. Le voy a decir, hoy gran parte de las pruebas que se manejan para el descubrimiento de las redes y venta, consumo, comercialización, etcétera, de drogas, se hacen mediante llamadas telefónicas. Hay un empleado policial que va registrando todas las llamadas telefónicas, que son los teléfonos pinchados, y van anotando después y ya acá está. ¿Y el fiscal qué? Yo no puedo. Digo, el fiscal por caso, si el fiscal realmente se equivocó, ¿qué pasa con el fiscal? ¿Que le cae alguna sanción? ¿Hay alguna manera momento, él todavía no se ha pronunciado sobre el fondo. Tiene 10 días más. Bueno, pero pero ya la mujer tiene una condena social. A la señora. Ya la mujer tiene una condena social. Si tiene una conducta deliberadamente destinada a perjudicar a alguien, está sujeto a las posibilidades de ser acusado. Yo no estoy planteando ninguna alternativa de esa índole. Para mí es un hombre emotivo que se ha sensibilizado y que ha tomado como propio el relato de la denunciante. La situación en la que nos encontramos los ciudadanos de Córdoba, si todo fuese así. Bueno, yo los invitaría a que empiecen a eliminar rivales, enemigos y personas con las que se quieran vengar, que vayan y denuncien que le hicieron tal cosa, y que se repitan a todos los que conocen en el barrio. Entonces desfila todo el barrio y a mí me contó con lujo de tal. Sí, es lo que hablaba la vaca, la inseguridad jurídica. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. ¿Se sintió bien como entrevistado? No, maravillosamente, pero he podido por lo menos revelar aspectos que son desconocidos. ¿Usted no había sido reporteado como defensor? No. ¿No? Yo no he sido reporteado como defensor, particularmente no le voy a dar el nombre de los dos periodistas, uno que la va de muy valiente, muy valiente, siempre muy valiente, quiere levantar todas las causas, que lo único que hacía era repetir las palabras del fiscal, hablaba con el denunciante y no habla con el interesado. Las dos partes. No tiene sentido del equilibrio. Oiga, señor periodista, usted sabe a quién me refiero. No practiquen este tipo de periodismo que le hace daño. Acá hay pluralidad. Mañana pueden venir otros, sentarse en mi lugar y decir todo lo contrario de lo que digo yo. Me ha ocurrido muchísimas veces. Me ha ocurrido con un fiscal que vino el día siguiente. El fiscal Nazar. Que vino a demoler lo que yo había dicho.
Mire cómo estamos actualmente. Igual a usted le encanta retarle a los periodistas. Pero siempre de manera justa. No, me parece que usted siempre hace como un llamamiento a que seamos más responsables. Sí, y me parece bien. Que escuchen. Muchas gracias, doctor. Muy amable.